cual les dije en el avance, hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de una investigación psicoanalítica sobre el síndrome gripal. Gripes hay muchas, pero podemos hablar de síndrome, que es un conjunto de síntomas sin una etiología precisa. Esta investigación fue realizada en la Fundación Chiosa y nuestro invitado de hoy es el doctor Gustavo Chiosa, que es médico psicoanalista, psicosomatólogo, y realmente creo que el diálogo va a ser sumamente rico porque estamos viviendo una situación de síndrome gripal en la pandemia general coronavirus. Nos vemos. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Hola Gus, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué decís? Bienvenido. Gracias, Molly. ¿Cómo estás vos? Y tratando de ayornarme y adaptarme a esta nueva forma de grabación de Actualidad y Psicoanálisis. Es lo que puedo hacer. Y recibiéndote, pero mira, con el mismo calor, la misma inteligencia, la misma emoción. A mi gemelo pequeño, mi gemelo más chiquito, que cumplimos años juntos. Bueno, ya presenté la presentación del programa, ya hablé de la investigación psicoanalítica sobre el síndrome gripal que hiciste vos y un conjunto de personas en la Fundación Chiosa. ¿Qué nos podés decir tan interesante? En el 2001 salió, ¿no? En 2001, sí. Bueno, déjame primero que mencione a los autores por una cuestión de... mi padre es el director general del departamento, yo soy director de investigación y otras personas que también participaron son el doctor Otzfeld, la licenciada Dorrit Bush, el doctor Salzman y la licenciada Gloria Sheckman. Esta investigación la hicimos en el 2001. Como de alguna manera vos seguramente sabés y hay mucha gente que no lo sabe y mucha gente que lo sabe y que se olvida. Las enfermedades no son enfermedades del cuerpo, son enfermedades de la persona. Claro. En general uno experimenta la enfermedad como algo que viene de afuera, no tanto que venga de afuera del cuerpo, sino que el mismo cuerpo es algo como si estuviera afuera. Pero desde el punto de vista psicoanalítico, cuando de alguna manera... Qué interesante esto del cuerpo, espera un poco, decilo de vuelta, porque es un subrayado. Parece, dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué me pasó? Exactamente, sí. ¿No? Nosotros vivimos las enfermedades, nuestra primera reacción subjetiva a ella es que no tienen nada que ver con nosotros, que nosotros estábamos bien y de repente el hígado me empezó a doler, de repente me apareció un dolor en la rodilla, una mancha en la cara, me vino una tos, empecé a tener fiebre, ¿no? La enfermedad siempre se vive como algo ajeno. Che, Gustavo, esto me hace pensar en la belle indifférence de la histérica. Claro, sí. ¿No? Que el brazo se le pone duro y no siente que es el brazo de ella. En la histeria se ve bien eso. Los primeros intentos de Freud por comprender el sentido que tenían los síntomas histéricos es lo que da inicio a todo lo que después fue la corriente de medicina psicosomática, ¿no? Entender los síntomas corporales como un lenguaje que expresa fantasías, que expresa lo que al sujeto le pasa en su vida, más allá de lo que muchas veces puede o no tener consciente.
No, en general no tiene conciencia, Sí, porque el cuerpo representa el inconsciente, es el inconsciente. Y si tuviese conciencia, por ahí no se enfermaría de lo que le está pasando, o de la intensidad del estímulo, cómo lo vive, no se enfermaría. Yo estaba sí, pensando en en realidad el es un tema sobre el que se pueden introducir algunos matices, ¿no? A veces Dale, tener una cosa en la conciencia no significa tener plena conciencia de esa cosa o eso es lo tenerla que estoy enlazada tratando al de resto de la decirte. vida anímica, ¿no? Claro. Este, Yo en sabés algún cómo le sentido. llamo a eso, que uno tiene conciencia. La gente dice, esto me molestó, esto me dio dolor, pero la intensidad de la reacción dentro de uno es desconocida para el sujeto. Sí, ¿Hasta la dónde? intensidad es un aspecto. El otro aspecto es el establecimiento de nexos, ¿no? Es decir, el poder enlazarlo con toda la vida de uno. Eso a veces Sí, claro. es como que queda un aspecto, este, digamos, una cosa es cuando uno piensa la conciencia en términos tópicos, en términos, si se quiere, objetivos, objetivar la conciencia. Sí. Y otra cosa es la conciencia subjetiva, es la manera en que cada uno vive la propia. A lo mejor cuando estoy con una persona estoy dispuesto a aceptar más cosas de mí mismo que cuando estoy con otra. Claro. Eh, Y cuando estás enamorado, mucho más. bueno, y a veces ese amor está fuertemente reprimido, pero no obstante que está reprimido, no es que el que está enamorado no tiene ninguna idea de que está. No sé si vos te acordás cómo Freud descubre que Isabel estaba enamorada del cuñado, porque estaban en una sesión y ella escuchó que en la casa de Isabel, y ella escuchó del otro lado de la pared que había llegado el cuñado y se puso muy nerviosa. Sí. Entonces, fíjate que de alguna manera a ella el cuñado no le era indiferente. Entonces, en algún No, pero sentido es ella como, tuvo pero Gus tuvo un pensamiento ella. Ahora que mi hermana está muerta, puedo estar con mi cuñado, puedo claro, casarme con mi cuñado. Estamos hablando de Isabel de es R., el que Freud decía que caso estaba clínico de deprimido, Freud. ¿no? Sí. ¿Cómo? Justamente ese es el pensamiento que reprimió y dio origen a toda la sintomatología. Se le paralizaron las piernas, no pudo caminar. Mm, sí. Bueno, no sé si nos fuimos un poco de tema con No, esto de la creo que no, histeria. porque creo que no, porque la gente no entiende la lupa gigante que es el inconsciente y hasta dónde nos afectan las cosas y hasta dónde, fundamentalmente, creo yo, por ese motivo de no saber, de la ignorancia, del desconocimiento, uno se enferma. Bueno, yendo al tema del síndrome gripal y sobre todo Dale, con la quiero actualidad que eso. tiene en nuestros días, en general uno tiene, digamos, la concepción más, más automática es, eh, si me encuentro con el virus me enfermo, si no me encuentro con el virus no me enfermo. ¿De qué depende de que me encuentre con el virus? Bueno, de cosas fortuitas. Si yo no estoy en contacto con nadie, me lavo las manos, si me quedo en mi casa, si no salgo, si me encierro, de todas maneras esto ni siquiera es así, ni siquiera es del todo así para la medicina, ¿no? Hay mucha gente que toma contacto con el virus y lo rechaza, hay mucha gente que toma contacto con el virus, genera anticuerpos y no se enferma, y bueno, por supuesto hay algunos que hacen enfermedades leves, otros que se complican y otros que se complican más y otros que hacen complicaciones más serias y otros que finalmente se mueren. Pero nosotros como psicoanalistas tenemos que pensar que toda esta explicación es una explicación del cómo uno se enferma, no del por qué uno se enferma. Claro. Entonces,
decir que uno se Lo que- enferma che, porque se Gustavo, contagió. y en esta investigación que nos vas a presentar, Sí. ¿descubrieron por qué uno se enferma, tiene el síndrome gripal? Bueno, nosotros pensamos que llegamos a una interpretación que es muy convincente. A Obviamente ver, siempre entre las teorías y la realidad siempre habrá alguna diferencia, ¿no? sí, Hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos llegar a entender. sí, sí, Este, eso decía Shakespeare, claro. Y claro, nosotros, hay algunos aspectos que son muy, muy interesantes del síndrome gripal. Primero que el síndrome gripal es una respuesta general del organismo, eh, principalmente vinculada al virus de la gripe, pero que también aparece en otras enfermedades. Es como si fuera una respuesta general del organismo. Se habla en inglés sería flu-like syndrome, es decir, es un síndrome parecido al síndrome gripal. sí. Por ejemplo, muchas veces cuando un paciente hace, por ejemplo, un linfoma o cuando un paciente hace una infección por otros virus, como por ejemplo el virus del SIDA, muchas enfermedades debutan con un síndrome muy similar al síndrome gripal. Hay cosas más sencillas que parecen el síndrome gripal. Claro, Por ejemplo, una gran diarrea da una sensación de gripe o de escalofríos, un ataque de hígado, como se decía antes, o de vesícula, da sensación gripal, duele todo, la deshidratación también, es decir, que cosas más cotidianas, más sencillas, dan un síndrome gripal. claro, el síndrome gripal también se puede presentar, por decir así, con todo su cortejo de signos y síntomas o solamente con algunos. Entonces, una diarrea puede ser también una forma de síndrome gripal, ¿no? Claro. Y lo que es interesante es que no hay una manera, la medicina no conoce la respuesta de por qué todos los signos y síntomas que conforman el síndrome gripal. ¿Por qué no nos decís los signos y síntomas del Bueno, síndrome gripal? básicamente aparece fiebre, una fiebre que no necesariamente implica que uno tenga una viremia, es decir, virus en sangre, ¿no? El virus de la gripe se contagia, bueno, hoy en día ya se ha dicho tanto que todo el mundo lo sabe, se contagia por vía inhalatoria, el virus llega a la vía respiratoria, los primeros síntomas son una tos seca que después se puede hacer productiva y fiebre. Pero el cortejo general de los síntomas tiene síntomas que son muy característicos, como por ejemplo el dolorimiento muscular, mialgias El dolor del alternas, cuerpo, sí, el dolor en todo el cuerpo, esa sensación de aplastamiento, de que uno no se puede claro. levantar de la cama. Y no hay una explicación, no es que se encuentra el virus en los músculos, en las articulaciones, no se sabe por qué se produce eso, tampoco se han descubierto citoquinas que se liberen con el virus y provoquen eso. Pero Este, vos sabés por qué me interesa que hables exactamente de los síntomas, porque la gente en general confunde resfrío con gripe. Cualquier resfrío le dicen es una gripe o es una gripecita. ¿Te das cuenta? El resfrío es cosa en latín, cosa fría. Tomó frío, el alma tomó frío, ¿no? Y el cuerpo. el resfriado común es otro virus distinto. El problema es que no siempre que uno tiene una gripe se hace el diagnóstico del virus. Entonces, en general, el diagnóstico es clínico, ¿no? Todos los años, Claro, año tras año, uno
se engripa o conoce gente que se engripa, está todo el mundo con gripe. Entonces, una cuestión es el síndrome y otra cuestión es poder decir esto es un virus de la gripe. Eso Claro. no es para colmo, como en general, en la mayoría de los casos funciona bien y en 7 días te curás. Claro. Y estos 7 días, ahora vamos a volver sobre eso. Sí, como decían los médicos de antes, tomando algo o no tomando nada, en 7 días te cura. Sí, en general Porque el es el ciclo tratamiento del virus. es sintomático, es para aliviar los síntomas. Claro. Los síntomas son, los síntomas de un resfrío también son tos, fiebre, puede haber cefaleas, puede haber náuseas y vómitos, puede haber diarrea. El dolorimiento muscular, la mialgia y artralgia es muy característico. Y después hay un síntoma muy, muy raro que tampoco se sabe, que no se presenta siempre, pero que cuando se presenta es lo que en medicina se llama patognomónico. Quiere decir que es lo que le permite poner el nombre a la enfermedad. Sí, Que es un claro. dolor retroocular, ¿no? Como si uno tuviera dolor en forzar la mirada hacia los costados, ¿no? No se presenta muy a menudo, pero es muy propio de este síndrome, ¿no? Como fiebre que tenés retroocular. ¿Te No, un dolor duele? retroocular, un dolor detrás de las órbitas, o sea, en las órbitas, Sí, quiero decir, detrás de los ojos, sí. que por ejemplo cuando vos lateralizás la mirada, por ejemplo, o forzás la mirada hacia arriba o hacia abajo, sentís un dolor particular. No siempre aparece, No Gustavo. siempre aparece, pero además No. una cosa llamativa es que no hay un correlato fisiopatológico para todos estos síntomas. No es como, por ejemplo, la diabetes, que todas las cosas que provoca la diabetes se explican, sea por el aumento de glucosa en sangre, sea por la disminución de glucosa en las células, o sea por la falta directa de insulina, ¿se entiende? Sí, Entonces, o por ejemplo, todo el cortejo de síntomas y signos que aparecen, no sé, en la hipertensión arterial se explican por el aumento de presión en las arterias. claro. Acá no sucede esta cuestión. Entonces, justamente nosotros pensamos para la investigación que de alguna manera esto, al modo como de una conversión némica, esto tenía que remitir a una escena. Obviamente una escena no individual, sino una escena universal, porque todos nos engripamos. Sí. Y de hecho, pocas enfermedades como la gripe las tenemos todos, ¿se entiende? Hay enfermedades hay gente que sufre de los riñones, gente que sufre del hígado, gente que tiene hipertensión, gente que tiene diabetes, gente que tiene psoriasis, gente que tiene... Pero no todos tenemos todo. Pero gripe prácticamente no hay ninguna persona que no se haya engripado nunca en su vida. Yo no conozco, pero a lo mejor haya, pero en todo caso sería un caso raro, ¿se entiende? ¿Vos decís eso? Yo creo que hay mucha gente que no se engripó. Nunca en su vida. Engripó. De gripe. Yo no conozco. Yo Y por otro sí. lado, otra característica es que no deja inmunidad. No es que vos te engripaste una vez y ya no te engripás nunca más en tu vida. Conociste el virus y ya está. Como el virus tiene en la zona donde el virus tiene los anticuerpos, es una zona que varía y que muta, entonces hay mutaciones que son mayores y Bueno, mutaciones que por son eso el menores. tema de las vacunas, ¿no? Por Que eso, en general todos las salgan vacunas que de la son gripe una son las cepa vacunas que se diferente. pudieron elaborar para la cepa del año anterior. Su efectividad en la cepa nueva a veces es relativa y a veces es muy pobre y otras veces es mejor. Decime las conclusiones emotivas, emocionales, psíquicas que Claro, ahí voy, ahí voy. encontraron. Entonces Dale. nosotros buscamos una situación vital en la cual todos los signos y síntomas que componen el síndrome gripal hayan estado en ese momento de la vida como sensaciones normales. ¿Se entiende? No, Es decir, tratamos de encontrar qué momento de la vida
está cursado normalmente por un conjunto de sensaciones somáticas y que esas sensaciones puedan estar vinculadas con esos síntomas. Está bien. Cuando te diga qué escena se te va a hacer más claro. Entonces encontramos que el momento inmediatamente posterior al nacimiento, que en la medicina se conoce como periodo neonatal temprano, el periodo neonatal dura un mes, el primer mes de vida extrauterina, obviamente. El periodo neonatal temprano es la primera semana. El niño cuando nace tiene que llevar a cabo una serie de cambios adaptativos. Sí. Hay cambios circulatorios, se tiene que cerrar el foramen oval que comunica ambas aurículas. Aurículas, sí. Este foramen oval se cierra por una situación de presión interna que sucede cuando el chico respira por primera vez y hincha los pulmones. El cambio más significativo es que ahora él tiene que empezar a respirar por sí mismo. Antes el oxígeno venía por la vena umbilical de la sangre materna. De la placenta, claro. Niño. El alimento lo sigue recibiendo de la madre, pero ya no lo recibe de manera continua, sino que ahora lo recibe de manera periódica. Es decir, él tiene que hacer el esfuerzo de tomar la teta y tiene que hacer el esfuerzo de digerir. Al mismo tiempo, una cuestión muy particular y que se pone de evidencia con las ecografías es que el feto en el vientre materno, como el vientre materno es un medio líquido, el bebé está flotando. Y al estar en un medio líquido, hay una sensación de ingravidez. Entonces los movimientos requieren muchísimo menos esfuerzo muscular. Pero un feto, ¿sí? Se puede mover, se puede dar vuelta, puede patear. Por ejemplo, cuando es un embarazo gemelar se ve cómo se reaccionan, se patean unos al otro. Puede llevarse el dedo a la boca, puede girarse sobre sí mismo, puede mover la cabeza. Obviamente a medida que va pasando el tiempo y va teniendo menos espacio, ya no, pero el último movimiento que hace es girar para de rotación, claro, sí. Sí. Conozco este tema porque fui ginecóloga alguna vez. Sí. Claro. Y sin embargo, cuando el bebé nace, no puede llevar a cabo ningún movimiento fino, es muy poco lo que se puede mover, no puede sostener la cabeza. Habitualmente se vincula esto a la falta de mielinización de los nervios. Sí. Pero sin embargo, en la vida fetal sí podía moverse, ¿no? Tenés razón. Entonces, la diferencia es que el chico sale del agua, repitiendo la evolución de la vida, sale del agua hacia un medio aéreo y se encuentra con una fuerza de gravedad que en el medio líquido no lo afectaba. Entonces el bebé está como aplastado y entonces para poder moverse necesita desarrollar una masa muscular distinta. Entonces pensamos que en ese inmediato momento después de nacer hay una sensación de aplastamiento y de dolorimiento muscular que después es la que en el síndrome gripal sería estas mialgias y esta reproducción, ¿no? Querido Gustavo, nuestro tiempo se ha terminado. Sería mucho tema pedirte que la semana que viene continuemos, porque realmente nos quedamos sin el final del descubrimiento. Sí. Bueno, ¿qué es lo que está en la base? Estás contando, por supuesto, el nacimiento, etcétera. Pero después, eso que hablaste de la desolación, ¿podemos seguir la semana que viene? Bueno, dale, como no, con mucho gusto. Dale. Sí, ahora me despido de vos. Muchas gracias y nos seguimos viendo la semana que viene
y voy con las reflexiones finales como siempre. Gracias, Bueno, Gustavo. gracias, Molly. Gracias, Seguimos la semana que hermoso viene. aporte, hermoso. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Qué temazo, por favor. Realmente es la historia de las enfermedades, lo que está describiendo el doctor Gustavo Chiosa, la historia de la medicina, la historia del psicoanálisis, y terminamos con este nacimiento del bebé, que bien se describe, y puntuamos, finalizamos en la analogía con el síndrome gripal, el dolorimiento de todo el cuerpo. Mientras él hablaba, yo pensaba en todo el ayornamiento, todos los nacimientos que tenemos que hacer los seres humanos todos los días de nuestra vida. Y este nacimiento difícil como es la pandemia cuarentena. Nos vemos la próxima semana con el doctor Gustavo Chiosa, continuando con el tema de la investigación psicoanalítica del síndrome gripal. Nos vemos.